Cristo ha resucitado. Y vamos a saludarnos como hacían nuestros hermanos en el siglo I, dicen los historiadores, que decían, se encontraban y decían, Cristo ha resucitado. Y la otra persona contestaba, sí, ciertamente Cristo ha resucitado. Entonces nos vamos a saludar, vamos a ensayarlo. Cristo ha resucitado, sí, ciertamente Cristo ha resucitado. Otra vez, Cristo ha resucitado, sí, ciertamente. Saludémonos diciéndonos que Cristo ha resucitado. Sí, ciertamente ha resucitado. Les invito a abrir la palabra de Dios en Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20 dice lo siguiente. Mateo 28, verso 16, hasta el versículo 20. Leemos Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el campamento Alfa, este verano, tuvimos el privilegio de servir y de ser servidos, y eso pasa cuando uno va a servir, que el Señor se ocupa de que personas le sirvan. Y estuvimos en un grupo de adolescentes todas las mañanas meditando sobre la palabra de Dios. Y como iniciativa de uno de esos adolescentes de 14 años dijo, ¿qué les parece si hacemos un grupo de WhatsApp y estudiamos Mateo? Después del campamento vamos leyendo Mateo y nos vamos comentando ahí lo que vamos leyendo. Porque veíamos que Mateo tenía 28 capítulos, podíamos leer un capítulo por día. Teníamos 2 días de gracia, digamos, para si nos olvidábamos. Entonces los adolescentes hicieron un grupo de WhatsApp y nos motivaron a estudiar Mateo durante todo febrero. Y cuando uno se olvidaba y veía en el grupo de WhatsApp que los gurises estaban leyendo y meditando, decía, bueno, vamos a leer. Así que gracias a los adolescentes nos motivaron a leer Mateo. Y Mateo termina con este texto. Y lo que analizan Mateo, dicen que este texto final que cierra la obra de Mateo es como en una película, el momento del clímax, o en una historia de un libro, que es el momento cúlmine de la historia, ¿no? Si vamos leyendo el libro de Mateo, el clímax es este texto. Es como está, después de esto no hay más. Pero asimismo también se puede leer Mateo desde este texto, leer este texto como clímax y leerlo hacia atrás. Y también entender Mateo. Entonces es una forma de entender Mateo. Hacia este texto o desde este texto. Un texto que fue escrito, Mateo, entre los años 80 a 90 de nuestra era cristiana, para comunidades que venían del judaísmo, que conocían mucho el Antiguo Testamento. Y Mateo escribe de una manera muy didáctica, ordena los discursos de Jesús con las enseñanzas, con los milagros, y usa un montón de explicaciones que en las mentes de los judíos suenan y se entienden muy bien. Y es un texto, un evangelio, que se escribe después de la destrucción del templo de Jerusalén, allá por el 70 después de Cristo. Recuerdan que fue destruido el templo de Jerusalén. Mateo se escribe después de esto, que también tiene que ver con una persecución que comenzó hacia los judíos nuevamente. Entonces, este texto, vieron que en sus Biblias, de título que dice, en este texto, la Gran Comisión. Eso no es de la Biblia, eso es agregado. Ustedes saben que los títulos
son agregados. Entonces, cuando vamos leyendo la Biblia, podemos saltearnos los títulos, son a fin de ordenar y de guiarnos, pero son cosas agregadas. Pero este texto se lo conoce como la Gran Comisión, que se puso después, a forma de título de este texto. Y este texto que acabamos de leer tiene paralelos en los distintos evangelios. Y cada gran comisión, es la misma gran comisión, pero una está redactada por Lucas, otra está redactada por Juan, otra por Marcos y otra por Mateo. Cada gran comisión tiene un énfasis diferente. Y esto es interesante percibirlo. Por ejemplo, en Marcos, el énfasis de la gran comisión es proclamar el evangelio. Y desde estos énfasis también las iglesias y a lo largo de la historia se han hecho diferentes énfasis en esta gran comisión. Marcos es proclamar el evangelio. Lucas, sin embargo, el énfasis de la gran comisión es ser testigos. Ser testigos. Juan, la gran comisión, el énfasis que le da es de ser enviados. De ser enviados. Y Mateo, el énfasis que le da a la gran comisión es de hacer discípulos de Jesús. Hacer discípulos y discípulas de Jesús. Entonces esta gran comisión, estas últimas palabras del Señor ya resucitado, tienen un énfasis en Mateo de hacer discípulos. De hacer discípulos. ¿Y de dónde vienen estas palabras de Jesús? ¿De dónde? ¿Por qué Jesús estaba en un monte hablando con sus discípulos? Viene de un poquito antes de lo que nos recordó hoy Andrea, de un encuentro que tuvieron previamente algunas mujeres con Jesucristo en la tumba vacía. ¿Sí? Las mujeres fueron las primeras testigos de ver al Señor resucitado. Y eso lo podemos ver un poquito antes, en Mateo 28:10, nos explica lo que acabamos de leer en Mateo 28:16. En 28:10 dice, vamos a leer a partir del 9. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo, no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Jesús se encuentra con las mujeres se le tiran a los pies, lo adoran, y Jesús le da un mensaje para sus hermanos, que vayan ¿a dónde? ¿Pero a qué lugar de Galilea? Les da una contraseña. A ver, ¿a dónde? ¿A dónde? Al monte, a la montaña. Es algo muy interesante porque Galilea es una región montañosa. Y Jesús les dice a las mujeres, vayan a la montaña. Díganle a mis hermanos que vayan a la montaña en Galilea, que ahí los voy a encontrar. Y se ve que los discípulos sabían cuál era la montaña. ¿No? Sabían cuál era la montaña de que estaba hablando, porque ya habían tenido experiencias con el Señor en esa montaña. Ya habían tenido enseñanzas, ya habían visto milagros en esas montañas. Entonces es como una contraseña, que si vemos la geografía del mar de Galilea, está rodeada por varias montañas, por varios montes, pero Jesús le dice, vayan a la montaña. Ellos ya saben de qué montaña está hablando el Señor. Ellos habían tenido enseñanzas, habían tenido experiencias personales con Cristo en la montaña. Se habían encontrado con Jesús en la montaña. Le habían escuchado, había ardido su corazón en la montaña. Pero esa montaña, en Galilea, ahí cuando les anuncia eso, Jesús lo matan en Jerusalén, en el monte de la Calavera. Lo sepultan en Jerusalén y resucita. Y se encuentra con las mujeres en Jerusalén y los manda a la montaña en Galilea. ¿Saben a qué distancia quedaba esa montaña en Galilea? Hoy, yendo en el Google Maps, si vamos en auto desde Jerusalén hasta Capernaum, tenemos 190 kilómetros en auto y son 38 horas a pie. 38 horas a pie. Es como ir a Rocha, a la ciudad de Rocha, caminando. Entonces, ¿qué encargo que les manda Jesús a los discípulos? Vayan y nos vemos en la montaña, imagínate. 38 horas de caminata, se venían de peligros y de incertidumbre y de duda, porque ¿será verdad que lo vieron? ¿No será verdad? ¿Qué será? 38 horas para ir
a esa montaña, no a otra montaña, a una montaña específica. Y vamos al verso 16. En esa montaña, cuando llegan, posiblemente estaban los discípulos, sin duda, pero también otras personas. Más adelante la palabra nos dice que se le apareció Jesús de una vez sola a más de 500 personas. Posiblemente sea este momento, o no lo sabemos, pero seguramente habría los discípulos y más gente, porque a medida que los discípulos iban caminando, se iban encontrando con gente. Che, ¿a dónde van? A la montaña. Las mujeres nos contaron que Jesús iba a estar allá. Voy contigo. No puede ser cierto. ¿A dónde van? Vamos a la montaña. Vamos. Y se habrá ido sumando gente, y llegaron a esa montaña varias personas. Y dice que, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. 11. Hay uno que ya lo había traicionado y se había quitado la vida. Judas ya no estaba en ese grupo. Y fueron al monte que Jesús les había señalado. Y acá yo pensaba que cuando los discípulos escucharon a las mujeres decir que habían visto a Jesús vivo, ellos se pusieron en marcha. ¿Esos se pusieron en marcha para qué? ¿Qué les parece? Para comprobar de primera mano si esto que me dijeron es verdad. Bueno, las mujeres nos dijeron esto, tenemos que ir, ¿y qué? Tal vez algunos no les creían, tal vez otros sí. Pedro sí, el que vino a ver era Pedro, que salió corriendo y vio la tumba vacía. Había cosas disímiles, ¿no? Pedro y Juan habían ido, pero dice que Pedro volvió pasmado, volvió asombrado. Bueno, una mezcla de sentimientos. Imagínense de que una persona volvió a la vida. Quien estaba en un cementerio, imagínense, una persona muerta. ¿Vieron que cuando alguien está muerto te das cuenta enseguida que está muerto? No sé si les ha pasado acompañar a alguien cuando muere, que enseguida te das cuenta que está muerto, que ya no está más ahí. Una persona que vuelve a la vida, que vuelve a resucitar, y es el Señor. Entonces, escuchar de Cristo resucitado les hace caminar a la montaña para ver si era cierto lo que les habían dicho las mujeres. Y cuando llegaron al monte señalado, no dice ahí todavía, como que están hablando en una interna entre ellos, cuando llegaron al monte señalado, y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Verso 17, cuando lo vieron, lo adoraron. Las mujeres dicen que cuando lo vieron se tiraron a los pies a adorarlo. Pero, ¿qué más hicieron? Algunos dudaban. Lo adoraron, pero algunos dudaban. Y acá está hablando de los discípulos y está hablando también de las otras personas que estaban ahí en el lugar, ¿no? Lo vieron, pero también dudaban. Lo vieron, lo adoraron y dudaban. Las tres cosas juntas, ¿no? Entremezcladas. Y ante la duda y ante la adoración de los discípulos, verso 18, Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ante la adoración y ante la duda, Jesús se acercó. Jesús resucitado se acercó. Tiene esa empatía de acercarse, como cuando hizo con Tomás, que dijo: yo hasta que no meta mi mano no creo. Vení, tocá. Jesús se acercó porque entendía la duda que estaban teniendo. Y cuando se acercó en esa adoración y en esa duda, en medio de esa adoración y esa duda, Él les revela quién es Él. Les revela que Él es el Mesías, ¿sí? Porque dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En medio de la adoración y la duda, los discípulos reciben la confirmación de que Jesús es Dios. La certeza de que Jesús es Dios. Y esta certeza de que Jesús es Dios, de que Jesús venció la muerte, va a desencadenar las palabras de que Jesús dice ahora más adelante. O va a ser posible que podamos cumplir las palabras que les va a decir Jesús. ¿Sí? Escuchan a las mujeres, caminan para comprobar, ven, lo adoran, dudan,
en esa medio de la adoración y la duda, Dios les confirma que toda autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra. Y después de eso, de saber que Jesús es Dios, que es el Mesías, que no hay que esperar a ningún otro, Jesús le dice las siguientes palabras. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Verso 19. Por tanto, o sea, por haberme visto resucitado y haber tenido esta experiencia en la montaña conmigo, y ahora que saben que soy Dios, que tengo toda la autoridad, por esa autoridad que tengo, primero les dice, vayan. Y acá es interesante porque el Señor, en el buen sentido de la palabra, no habla como siervo, sino que habla como soberano. Les da un consejo, les dice, les recomiendo que vayan a compartir el Evangelio. Les va a hacer muy bien compartir el Evangelio. ¿Les dice eso? No es una recomendación, no es un consejo, es una orden. Vayan. Ya el Señor acá habla como soberano, ¿sí? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, una orden. Pero ¿ir a dónde? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿A dónde hay que ir a compartir el Evangelio? A todas las naciones, a todas las naciones. Recordemos el contexto de que se escribió Mateo para personas que venían del judaísmo y había disputas de algunos que querían hacer retroceder a los hermanos y volver a la ley judaica. Y acá le dice, vayan a todas las naciones, ¿no? Y en otros paralelos dice, empezando por Judea, por Samaria, y como con círculos concéntricos, ampliándose a todo el mundo. Vayan a todas las naciones. Vayan a todas las naciones. Y es interesante que estos discípulos, que previamente a esta semana lo negaron, salieron corriendo, se escondieron, estaban con la puerta cerrada por temor a los judíos, ¿se acuerdan? Negaron al Señor. Después de encontrarse con Cristo resucitado, fueron y compartieron el Evangelio. Y todos los discípulos murieron de muerte violenta. Murieron de muerte violenta. Entonces, ¿cómo es posible que pasaron de estar muertos de miedo a morir por muerte violenta por el Señor? Porque tuvieron la certeza de haberse encontrado con el Cristo resucitado. Y eso les animó a ir. E incluso, no solamente, porque una vez yo lo pensaba, es ir hacia afuera de Jerusalén, ¿no? Ir hacia las naciones. Pero varios apóstoles van a la boca del lobo, van a Jerusalén, y ahí, donde habían matado al Señor, tienen el valor para predicar, y ahí vemos el discurso de Pedro y otros discursos tan hermosos. No es que se van por solamente una orden o, bueno, vámonos lejos de la zona de conflicto, sino que se van de vuelta. Esas 38 horas, algunos la hacen de vuelta para anunciar a Cristo resucitado. Y esta gran comisión, el énfasis, es ir y hacer discípulos, ¿sí? Es hacer discípulos. Este énfasis de hacer discípulos. En otra versión dice, háganlos mis discípulos, ¿sí? Dice Jesús. Hacer discípulos. Bautizar. ¿Bautizar en nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el otro día tuvimos un bautismo acá, y esa frase que la leemos así rápido, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una fórmula bautismal que se usa desde los comienzos de la cristiandad. Y el otro día, esa tradición, esa orden, ese mandato, ese sacramento lo hicimos aquí, ¿sí? Qué lindo y qué emocionante saber que esa frase que dice el que bautiza, viene desde los orígenes del cristianismo. Bautizar en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y después les manda que en este discipulado de ir y hacer discípulos, ¿cómo se hace? Dice, enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Enseñar todas las cosas que les he mandado. Y esto es importante en el discipulado, enseñar todas las cosas que el Señor les ha mandado. ¿Qué tiene que ver este texto conmigo? ¿Qué tiene que ver este texto contigo? ¿Por qué estamos leyendo estas palabras de Jesucristo resucitado? ¿Tiene algo que ver con tu vida? ¿Tiene algo que ver con mi vida? Bueno, a nivel personal, yo estaba pensando, qué importante para nosotros volver a la montaña donde nos hemos encontrado con el Señor. No sé si les ha pasado, seguramente sí, tienen recuerdos de algún momento especial donde el Señor les habló, una capacitación, un campamento, una charla mano a mano, una caminata en la playa, a la vuelta de la playa, donde conociste al Señor. ¿En qué momento Dios te habló y Dios te confirmó que Él era Dios? Y te invito a que puedas viajar con tu mente a ese momento y recordar lo que el Señor te enseñó en ese momento, lo que el Señor dijo que era Él, lo que el Señor afirmó en tu corazón y poder ir a la montaña. Qué importante es poder volver a recordar los momentos que el Señor ha hablado directamente con nosotros y nos ha confirmado quién es y qué es lo que debemos hacer. Volver a la montaña, volver a ese momento íntimo que tuvimos con el Señor. Y también pensaba, bueno, ¿quién fue el primero que te contó de Jesús, que Jesús resucitó? ¿No? Si tuvieras que pensar, bueno, ¿quién te habló primero de que Jesús resucitó? Capaz fue tu familia desde chiquito, capaz fue un amigo que te tocó la puerta y te invitó a la iglesia. ¿Quién fue la primera persona que te dio testimonio de Cristo? Y que puedas agradecerle a Dios por esa persona que fue, como este mandato, y te dio testimonio de Jesucristo, te invitó, y hoy vos te pusiste en marcha, te moviste y fuiste a comprobar por vos mismo si esto era así, si esto era cierto, si Cristo había resucitado. Y te quiero preguntar, ¿vos ya te has encontrado con Cristo resucitado? Tal vez has escuchado de Él, pero ¿ya tuviste el encuentro personal con Cristo resucitado? Te invito a subir a esa montaña en oración y encontrarte con Jesús resucitado y escuchar quién es y saber quién es y responder, Dios quiera que en adoración, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios y que puede transformar tu vida, ¿sí? Ante el Evangelio hay 3 respuestas cuando predicamos el Evangelio. El rechazo, le pasaba a Jesús, la aceptación o la indiferencia, ¿no? Entonces, ¿en qué grupo te encontrás? ¿En el grupo de rechazar el amor de Dios, rechazar la gracia de Dios, el de ser indiferente, ¿sí? O en la aceptación incondicional de su amor? Volver a la montaña. Y vieron, me interesa, es muy interesante cómo en el verso 17 lo vieron, pero lo adoraron y dudaban, ¿no? Y el otro día un hermano en las conferencias, predicando, nos invitaba a tener intimidad con el Señor, ¿no? A estar en esa montaña, a tener intimidad con el Señor, y en esa intimidad de adoración personal, de silencio, de entrar a tu cuarto, cerrar la puerta tras tuyo y orar en silencio, con dudas, pero orar, tener intimidad, como hoy se decía más al principio, alinear nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Y eso es necesario tener una experiencia personal diaria, ¿no? Tener una experiencia personal cotidiana, de ir a esa montaña cotidianamente y en la intimidad adorar a Dios, manifestar nuestras dudas, y en esa adoración y en esas dudas el Señor se manifiesta y nos muestra y revela quién es y cuáles son sus propósitos. Y Jesús, como los discípulos, se acerca a nosotros en esa adoración, en esas dudas, se acerca a nosotros y nos dice como a Tomás en Juan 27,
no seas incrédulo, no seas incrédula, sino creyente. No seas incrédulo, no seas incrédula, sino creyente. Acércate al Señor si no lo has hecho aún. Y aquellos que los hemos hecho, necesitamos cultivar esta relación personal con el Señor todos los días. Y la motivación, pensaba para nosotros, la motivación para evangelizar, ¿cuál debería ser para nosotros según este texto? ¿Qué nos debe motivar a evangelizar? Bueno, por un lado, es la obediencia, porque recuerden que Jesús no está sugiriendo, sino que está ordenando. Entonces, por un lado, nuestra motivación para evangelizar es obedecer lo que Jesús nos pidió. Pero por otro lado, la motivación para evangelizar es nuestra experiencia personal con Cristo en esa montaña, ¿sí? Las dos cosas, es obedecer, pero también es tener la experiencia personal. Y al saberme amado, al saberme perdonado, al saberme restaurado, podemos preocuparnos para que nuestros prójimos conozcan el Evangelio, ¿sí? Que nuestra motivación sea nuestra experiencia personal junto a la obediencia a las palabras de Jesús resucitado. Y cuántos ejemplos de ir, ¿no? Cuántos ejemplos de ir y compartir el Evangelio. Hace unos meses una carpa dio una vuelta por Uruguay compartiendo el Evangelio, la carpa del encuentro, compartiendo la palabra del Señor. El Evangelio llega a lo profundo de las cárceles, allá donde se tiran a las personas que la sociedad no quiere ver y que no se les ofrece trabajo ni educación. El Evangelio se hace lugar y hace que un hermano llegue y lleve la palabra del Señor hasta las profundidades de los lugares más olvidados y terribles de nuestra sociedad. Eso lo hemos experimentado en estos meses, cómo el Evangelio se abre puertas y llega hasta lo más profundo de nuestra sociedad, hasta lo más profundo de la vida de las personas, ¿sí? El Evangelio se abre puertas. Y esta motivación para ir es la obediencia, la experiencia personal, ¿sí? Pero también es ir en nombre de. Hace poco hicimos un viaje en honor a mi abuelo, Antonio. Fuimos a Misiones, a una zona que él sirvió durante 12 años, estuvo sirviendo en ese lugar. Y bueno, hizo varias cosas con María Julia también y con sus hijos. Y nosotros cuando llegamos, las personas que nos recibían, hola, nos presentábamos, y cuando le decíamos quiénes éramos, se nos abría la puerta. Es como esa expresión que se nos tira la alfombra roja, ¿viste? Entonces para nosotros nos sorprendió cómo nos recibieron, cómo nos hospedaron, nos dieron de comer, nos hicieron recorrer todos los lugares. ¿Por qué? Porque veníamos en nombre del abuelo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es en nombre del Señor. Y eso nos abre puertas también, nos abre puertas para compartir el Evangelio. Y como iglesia, ¿qué tiene que ver este texto con nosotros como iglesia, como congregación? Yo puse acá, la evangelización, según el énfasis que da Mateo, es discipulado, ¿sí? La evangelización es discipulado. Qué importante que todos podamos ser discípulos, ¿sí? El discipulado no es solamente, por ejemplo, para Cevita que recién se bautizó, o bueno, hizo un curso de unos días antes del bautismo, se bautizó y ahora va a hacer otro curso para seguir creciendo en la fe. No es solamente para los nuevos creyentes, que sí lo es también. Es para todos los cristianos. Para todas las cristianas. Uno no se recibe de discípulo. No hay un momento acá en la iglesia que llamamos al frente y decimos, bueno, vamos a darle un diploma a estos hermanos que se han recibido de discípulos. No, es para todos, para todas las edades, para todas las generaciones. Es para siempre el discipulado. Entonces, como iglesia, entender que la evangelización es discipulado. Que sigamos bautizando en el nombre de la Trinidad, como hicimos el otro día. Y después, como iglesia, que enseñemos a obedecer. Vieron acá el texto
20, dice, enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y acá me hizo reflexionar esto, que es enseñar a obedecer lo que nosotros debemos obedecer, ¿no? Porque Jesús le dice a sus amigos, enséñeles a obedecer todas las cosas que mando. No, le dice, todas las cosas que les he mandado. Entonces, qué importante para poder enseñar, primero obedecer nosotros, ¿sí? Con humildad y con gratitud, y ahí poder compartir y enseñar a los demás. Enseñar a obedecer lo que nosotros debemos obedecer. Y hay una frase de Mortimer Arias que dice, la educación cristiana es ya evangelización y debe hacerse evangelísticamente. La leo de vuelta. La educación cristiana es ya evangelización. Cuando estamos educando en la fe, educando en la educación cristiana, por ejemplo, lo que hacemos en las clases, lo que estamos haciendo ahora, eso ya es evangelización. Exponernos a la palabra de Dios, ya la palabra de Dios nos va hablando, nos va permeando, va sustituyendo pensamientos, ideas, valores que tenemos por los valores del reino. La educación cristiana es ya evangelización. Y después dice, y debe hacerse evangelísticamente, ¿sí? O sea, cuando estamos educando, hacerlo con ese sentido. Así que qué importante como iglesia que podamos también ordenar nuestra enseñanza, ordenar nuestro contenido de educación cristiana y saber que eso ya es evangelización en este énfasis que nos da Mateo, ¿no? Y esta enseñanza que tenemos que compartir es una enseñanza que alterna la teoría y la práctica, ¿no? La teología y la obediencia práctica, la ética, la práctica. Y queda bien claro en Mateo cómo a lo largo del libro Mateo pone discursos de Jesús, enseñanzas de Jesús y después acciones de Jesús. Discursos de Jesús, enseñanzas, acciones de Jesús. Y tiene un orden, el libro, un orden matemático, yo ayer le contaba a alguien, tiene un orden matemático espectacular, cómo está ordenado y alternado enseñanza práctica y otros cruces que hace en el libro que son hermosos, que les animo a leer Mateo y hacer ese desafío Mateo de 30 días, de leer un capítulo por día. Y esta enseñanza integral, que decimos ahora, entre la teoría y la práctica, Mateo lo refleja claramente en Jesús mismo, en Mateo 9:35, cuando dice, nos queda claro este aspecto de cómo debe ser la enseñanza. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Ven la alternancia entre las dos cosas? Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Nuestra enseñanza debe ser teórica y práctica, ¿no? Como nos recuerda Santiago también, ¿no? Que de nuestra mente baje a nuestro corazón y a nuestras acciones, que es la enseñanza de las palabras del Señor, ¿sí? Y como sociedad, ¿qué desafíos nos plantea este texto? Bueno, para mí me planteaba saber que Cristo tiene toda la autoridad dada por Dios, ¿no? Cristo tiene toda la autoridad dada por Dios. Y en este año electoral de nuestro país, reconocer que el que tiene toda la autoridad es Jesucristo, que es el único que tiene toda la autoridad que ha sido dada por Dios. Y como sociedad, yo pensaba también como iglesia, digamos, ¿cuáles son los pueblos y naciones en nuestra sociedad que tenemos que discipular, ¿no? ¿Cuáles son los grupos sociales que tenemos que ir como iglesia y discipular, ¿no? Y enseñar cristianamente? Y el Mateo hace un énfasis en lo que sería los destinatarios de la misión, en los pequeños, ¿no? Hace un énfasis en los pequeños de la sociedad. Ese énfasis debería ser el nuestro también. Compartir el evangelio discipulando, ¿no? Cuando estamos discipulando, ya estamos evangelizando. Y hay una canción que me gusta mucho para cerrar, que es de Ulises Echeravide, ya fallecido, ya con el Señor, que se llama Jesus Tone, el tono de Jesús, y la vamos a leer. Dice, de nuevo en la City,
del bien y del mal. De nuevo en la calle, está hablando de la iglesia, ¿no? De nuevo en la city, del bien y del mal. De nuevo en la calle, como puñado de sal. Llevando la carga, cargando el amor. Y esta frase me encanta. No hay dulce que valga para cambiar tu sabor, iglesia. No hay dulce que valga para cambiar tu sabor. El día vuela, la noche me muestra su dolor. No cambiaré, lo quieras o no. De nuevo en la city, del bien y del mal. De nuevo en la calle, pisando donde no estás. Y si es el ojo del huracán lo que me quita el sueño, una bandera por levantar a corazones sin dueño. El día vuela, la noche me muestra su dolor. No cambiaré, lo quieras o no. Vuelo, siento, sopla viento, huelo corazón, manos limpias van del cielo, sopla viento, quiero hoy. Quiero que te vengas y me vuelvas a dar. Quiero que me des el amor. Por eso quiero que te pares en la roca otra vez. Quiero todo tu corazón. Quiero que te vengas y me vuelvas a dar. Quiero que me des el amor. Por eso quiero que te pares en la roca otra vez. Quiero todo tu corazón. Nos ponemos de pie, hermanos, y tenemos un tiempo de oración personal. Tal vez podemos recordar esa montaña, esos lugares donde el Señor nos ha hablado, esos momentos íntimos de adoración profunda, de consagración que hemos tenido en esa montaña con el Señor. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? ¿Qué fue lo que te confirmó? ¿Qué fue lo que te pidió que todavía no hiciste? Que está ahí apagado. El día vuela, es hoy el tiempo de volver a esa montaña y recordar aquellos compromisos que hemos hecho con el Señor, aquellas decisiones que hemos tomado con Él, con el Cristo resucitado, el Cristo vivo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y le dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Te bendecimos, Señor. Gracias porque tu evangelio, redactado por Mateo, comienza diciendo que tú has enviado a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, y el evangelio cierra diciendo lo mismo: Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias porque tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, si hay alguien aquí que todavía no se ha encontrado con Cristo resucitado, que se acerque en fe y que reconozca que te necesita, que ponga su confianza en ti, el Hijo de Dios viviente, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Recordamos esa tumba vacía que es la motivación, la alegría para compartir con este mundo, Señor. Enséñanos como iglesia a discipular y a dejarnos discipular, Señor. A que todos los miembros de la congregación podamos estar en esta dinámica de evangelización mutua que es el discipulado. Que cada día pensemos más como ti, Señor, que digamos más como ti, que sintamos más como ti y que hagamos más como ti, Señor. Bendecimos tu nombre y dejamos las decisiones y todos los pensamientos que están en nuestro corazón en ti, Señor, para que tú nos confirmes en medio de nuestra adoración personal e íntima contigo lo que tú eres, Señor, y lo que tú quieres hacer por medio nuestro. Que tengamos esos tiempos personales de intimidad contigo,
donde se avive el fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, Señor.